Mi papá dejó un mensaje de voz: no te molestes en venir a la reunión familiar. Cortamos lazos. Yo solo respondí: entendido. Luego, discretamente, retiré mi nombre del préstamo del negocio familiar. 36 horas después, 78 llamadas perdidas de mamá, una serie de correos electrónicos de pánico de papá, y un mensaje de voz a gritos de su contador. Necesitamos hablar. Vi la llamada perdida de mi papá, justo cuando estaba a punto de apagar mi laptop. No éramos exactamente el tipo de familia que intercambiaba noticias a diario, así que supuse que debía ser algo importante. Reproduje el mensaje en el altavoz mientras empacaba mis cosas, escuchando a medias mientras metía la laptop en su funda. No vengas a la reunión familiar. Rompemos. Hice una pausa, con una mano congelada en la cremallera de la funda de mi laptop. Ahí estaba, 7 palabras, claras como el agua, con su voz tan plana y final como el golpe de un martillo. Lo reproduje de nuevo, solo para asegurarme de no haber oído mal. No vengas a la reunión familiar. Rompemos. Me quedé allí por un momento, con el eco de su voz resonando en mi cabeza, y un lento pulso de incredulidad instalándose en mí. Era un mensaje tan simple, tan fríamente eficiente, como cancelar una reunión o una suscripción. Después de un largo minuto, lancé mi teléfono de vuelta al escritorio, me hundí en mi silla, y dejé que mi mente procesara las capas de esa frase. Rompemos. ¿Se refería a nuestra familia, o a nuestro negocio? ¿Ambos? ¿Ninguno? Se suponía que la reunión sería un gran evento este año, la primera vez que estaríamos todos juntos en años. Una oportunidad para enterrar viejos rencores, y fingir durante un fin de semana que éramos una familia normal y funcional. Tomé mi teléfono de nuevo, con los pulgares flotando sobre la pantalla. Una docena de respuestas pasaron por mi mente, cada una más furiosa que la anterior. Pero finalmente, solo escribí una sola palabra: ok. Sin puntuación, sin seguimiento. Dejé el teléfono y me recosté, con la mente ya acelerada por las implicaciones. Si él quería terminar las cosas, bien. No iba a suplicar por una explicación. Pero si pensaba que podía excluirme sin pensarlo 2 veces, se equivocaba de lleno. Me agaché y saqué el grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero de mi cajón inferior, el que habíamos usado para formalizar el préstamo del negocio familiar. Allí estaba mi nombre, una firma nítida en tinta negra junto a la de mis padres, un testimonio de años de esfuerzo y riesgo compartidos. Pasé el dedo sobre él, sintiendo el peso de esa promesa sobre mí. Luego, con un trazo lento y deliberado, taché mi nombre. El sonido del bolígrafo cortando el papel se sintió como un acto físico de separación. Cerré el libro y lo arrojé de nuevo al cajón, y el fuerte golpe resonó en la silenciosa oficina. Esa noche, llamé a mi abogado y le describí los pasos para desvincularme de las obligaciones financieras de la empresa. Si mi padre quería jugar a este juego, yo no iba a permitir que mantuviera mi futuro como rehén. Al día siguiente, actué con rapidez. Cancelé mi próximo vuelo, borré la fecha de la reunión de mi calendario, y envié un correo electrónico breve y profesional a mis padres, confirmando mi intención de alejarme del negocio y solicitando una auditoría financiera completa. Sin formalidades, sin intentos de arreglar las cosas, solo el lenguaje frío y claro de un hombre de negocios que se aleja de un maltrato. 36 horas después, mi teléfono se iluminó con una avalancha de llamadas perdidas, 78 solo de mi madre, docenas más de mi hermana, y un puñado de mi padre. Revisé los mensajes de texto frenéticos, los correos de voz de pánico, y los correos electrónicos cada vez más desesperados de su contador. Los mensajes de mi padre comenzaron con preguntas cautelosas y exploratorias, como un hombre probando hielo fino. Pero a medida que pasaban las horas y mi silencio se prolongaba, se volvieron más urgentes, con sus palabras teñidas de algo que no había oído en su voz en años: miedo. Su contador, un hombre sin sentido del humor que nunca me había caído bien, dejó un mensaje que crepitaba de ansiedad: David, necesitamos hablar, urgentemente. Me recliné en mi silla y dejé que una lenta sonrisa se dibujara en mi rostro. Les había dado ventaja, pero ahora la tormenta había golpeado de verdad. Apenas estaba empezando. Ignorar sus lamentos se sentía bien. Se sentía correcto. Sabía que había pateado un avispero, pero no me iba a quedar para que me picaran. Mi papá quería una ruptura limpia, y yo estaba feliz de dársela. Para el tercer día,
los mensajes habían pasado de confusos a desesperados. Los mensajes de voz de mi madre estaban llenos de súplicas entrecortadas, con sus palabras atropellándose en un torbellino. Mi hermana, Emily, intentó un enfoque más suave, mezclando sus mensajes de texto con preguntas preocupadas e intentos a medias de reconciliación. Oye, David, no sé qué está pasando, pero estoy segura de que es solo un malentendido. Hablemos. No respondí. Sabía que Emily tenía buenas intenciones, pero también conocía a mi papá demasiado bien como para pensar que esto era solo un malentendido. Si él había pedido una ruptura, significaba que ya había decidido que yo no formaba parte de sus planes. Luego, al cuarto día, recibí un correo electrónico del banco que gestiona el negocio familiar. Lo abrí con cautela, preparándome para cualquier nuevo desastre que mis padres hubieran tramado. Mientras leía el documento, me quedé boquiabierto. Mi padre había intentado transferir discretamente todos los fondos restantes a una cuenta separada a su nombre. Incluso había iniciado los trámites para disolver la sociedad original, dejándome fuera de juego por completo. La única razón por la que el banco lo marcó fue porque mi nombre todavía figuraba en algunos de los documentos originales. Eso era todo. Mi papá no solo intentaba separar a la familia. Estaba intentando eliminarme por completo, de forma limpia y definitiva. Probablemente pensó que me quedaría de brazos cruzados, demasiado aturdido o herido para actuar. No se dio cuenta de que, al cruzar esa línea, me había dado la excusa perfecta para contraatacar. Respiré hondo y luego llamé a mi abogado. Tuvimos una conversación larga e intensa, al final, las ruedas ya estaban en marcha para algo mucho más grande que simplemente quitar mi nombre de un préstamo comercial. A la mañana siguiente, reuní cada trozo de papel que tenía sobre el negocio familiar, contratos, declaraciones de impuestos, correos electrónicos y estados financieros. Pasé horas compilando un expediente completo, destacando cada movimiento turbio, cada gasto cuestionable, cada transacción sospechosa que mi padre había hecho. Años de frustración reprimida alimentaron mi concentración. Y cuando terminé, tenía una pila de pruebas gruesa y condenatoria. Presenté una queja oficial ante el banco y congelé todas las cuentas, a la espera de una auditoría completa. También presenté una solicitud al IRS para que investigara un posible fraude fiscal, adjuntando las piezas más incriminatorias de mi expediente. No sabía si prosperaría, pero estaba dispuesto a averiguarlo. Finalmente, solo por si acaso, envié todo el paquete al cliente más importante de mi padre, un viejo amigo de la familia que sabía que no le gustaría la idea de estar involucrado en un trato potencialmente fraudulento. Si mi padre quería una guerra, me aseguraría de que sintiera cada centímetro del campo de batalla. Cuando finalmente me acomodé en mi silla esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. Emily. Dudé, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Después de un largo momento, respondí. Debbie. Su voz era débil, casi tímida. Podía imaginármela acurrucada en su sofá, probablemente retorciéndose las manos como siempre hacía cuando estaba preocupada. Sé que estás enfadado, y no te culpo, pero ¿podemos hablar? ¿Solo tú y yo? Hice una pausa, sopesando mis opciones. A pesar de todo, no quería arrastrarla en medio de este lío. Ella siempre había sido la pacificadora, la que intentaba mantenernos unidos cuando todo lo demás se desmoronaba. Está bien, dije finalmente. Nos vemos mañana. Al colgar, sentí un destello de algo que no había sentido en días, un atisbo de duda. Pero lo aparté. Esto no era solo un negocio. Ahora era personal, y no iba a dar marcha atrás. Al día siguiente, me encontré con Emily en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, un lugar que solíamos frecuentar cuando éramos estudiantes universitarios sin dinero, viviendo de café y sándwiches baratos. Ella ya estaba allí, con las manos alrededor de una taza humeante, y sus ojos se dirigían nerviosamente hacia la puerta cada pocos segundos. Cuando me vio, sus hombros se relajaron un poco, pero su sonrisa era forzada, y su preocupación aún era evidente. Nos sentamos en un silencio incómodo por un momento, antes de que finalmente hablara. David, ¿qué pasa?, preguntó, inclinándose como si toda la cafetería estuviera escuchando. Papá está perdiendo la cabeza. Mamá está destrozada. Creen que estás tratando de destruir el negocio. Tomé un sorbo lento de mi café, intentando decidir cuánto contarle. Ella merecía saber la verdad,
Pero yo no quería arrastrarla más adentro de este lío. Intentaron excluirme, por completo. Papá ha estado moviendo dinero a una cuenta separada, tratando de disolver la empresa a mis espaldas. Solo me estoy asegurando de que no puedan perjudicarme al salir. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso no puede ser cierto. Él no haría simplemente. No, debe haber algún error. Deslicé una delgada carpeta sobre la mesa. Contenía unas pocas páginas cuidadosamente seleccionadas, lo suficiente para dejar claro mi punto sin abrumarla, solicitudes de transferencia bancaria, algunas facturas cuestionables, y algunos correos electrónicos en los que mi padre le había pedido explícitamente a su contador que acelerara el proceso de separación. Ella hojeó los papeles, su rostro palideciendo con cada página. «Oh, Dios mío, esto es mucho dinero, David». Hizo una pausa, sus dedos temblando ligeramente mientras sostenía un extracto resaltado. 75.000, así sin más. Sí, dije, recostándome. Y eso es solo el principio. Ha estado desviando fondos durante meses, quizás años. Descubrí una transferencia de 150.000 a una cuenta privada a su nombre, marcada como gastos de desarrollo empresarial. Me incliné más y bajé la voz. Emily, si no me hubiera retirado cuando lo hice, yo sería responsable de todo. Cerró la carpeta y presionó la palma de su mano contra ella, como si pudiera hacer retroceder la fea verdad. David, tienes que hablar con él, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Tiene que haber otra explicación. Papá no es perfecto, pero no es un ladrón. Exhalé, apretando la mandíbula. Hablé con él, Emily. Le di la oportunidad de explicarse. ¿Sabes lo que hizo? Me dejó un mensaje de voz de 7 palabras que rompió la familia. Ella bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí una punzada de culpa, pero la aparté rápidamente. Ya había tomado mi decisión. Por favor, no lo destruyas, susurró. Mamá ya está hablando de vender la casa si esto explota. No sé si sobrevivirán. Me levanté y dejé un billete de 20 en la mesa para pagar nuestros cafés. Yo no empecé esto, Emily, pero te prometo que voy a terminarlo. Cuando me di la vuelta para irme, ella me agarró del brazo. Por favor, piénsalo. Hice una pausa, sintiendo el peso de su mano en mi manga, recordándome las noches en que solía colarse en mi habitación de niño, aterrorizada por las tormentas, aferrándose a mí como si yo fuera lo único sólido en un mundo de caos. Asentí y salí, y la campana sobre la puerta sonó bruscamente detrás de mí. Esa tarde, recibí una notificación del banco, la congelación de las cuentas de mi padre se había hecho efectiva. Habían marcado más de $250.000 en transacciones sospechosas, con varias sumas importantes aún por transferir. Imaginé a mi padre sentado en su oficina, viendo los números disminuir, mientras su imperio financiero, cuidadosamente construido, se desmoronaba por horas. No solo me estaba liberando. Estaba prendiéndole fuego a todo el barco. A la mañana siguiente me desperté con el teléfono vibrando como un avispero. Mi bandeja de entrada de correo electrónico estaba inundada de notificaciones del banco, de mi abogado y de algunos mensajes de pánico del contable de mi padre. La auditoría había llegado antes de lo que esperaba y estaba claro que estaba causando revuelo. Repasé las últimas actualizaciones del banco, habían congelado más de $400.000 en activos en varias cuentas y habían señalado otros $200.000 en retiradas inexplicables de los últimos 6 meses. Era un estrangulamiento financiero, suficiente para cerrar el negocio. 1 hora más tarde, llamó mi hermana Emily. Dudé un momento y luego respondí. David, ¿qué has hecho?, preguntó, con la voz quebrada por el miedo. He hecho lo que tenía que hacer, respondí, intentando mantener un tono uniforme. Intentaban dejarme fuera. Solo me he asegurado de que no pudieran. Están como locos, David. Papá habla de abogados, de presentar cargos por sabotaje. Mamá no ha parado de llorar desde ayer. Esto se está yendo de las manos. Me recosté y me froté la sien. No esperaba que se derrumbaran tan rápido, pero, por otra parte, nunca se les había dado bien lidiar con las consecuencias cuando sus planes les explotaban en la cara. Emily, les di una oportunidad. Papá hizo su jugada y yo la mía. No voy a dar marcha atrás.
Hubo un silencio largo y tenso al otro lado. Podía oír su respiración. Casi podía imaginármela agarrando el teléfono, con los nudillos blancos de la preocupación. Por favor, reúnete con ellos, dijo finalmente. Una última vez, por mí. Dudé. Le debía al menos eso a Emily. Ella siempre había sido la que hacía de pacificadora, la que arreglaba las cosas cuando los ánimos de nuestros padres se encendían y los resentimientos se enconaban. Está bien, dije en voz baja. Pero esta es la última vez. Nos reunimos en casa de mis padres esa noche. El lugar tenía el mismo aspecto de siempre, el césped cuidadosamente cuidado, los escalones de la entrada pulidos, la pesada puerta de roble que siempre parecía más una barrera que una invitación. Mi madre abrió la puerta, con los ojos rojos e hinchados. Me dio un abrazo tembloroso y susurró un forzado, gracias por venir. Dentro, mi padre paseaba por el salón, con la mandíbula tan apretada que casi podía oírle rechinar los dientes. La habitación se sentía densa por las acusaciones no dichas, el tipo de tensión que hacía que el aire supiera a metal. Siéntate, dijo, apenas mirándome. Me dejé caer en uno de los sillones de cuero, mis ojos se desviaron hacia los retratos familiares que cubrían las paredes, una historia curada de sonrisas forzadas y felicidad escenificada. Entonces, ¿de qué se trata esto?, pregunté, reclinándome. Mi padre se volvió hacia mí, con la cara sonrojada. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, David? ¿Congelar las cuentas? ¿Conseguir una auditoría? Estás destrozando a esta familia. Le sostuve la mirada y sentí una oleada de ira crecer en mi pecho. Tú destrozaste a esta familia en el segundo que intentaste dejarme fuera. ¿Crees que no me daría cuenta de que $250.000 desaparecían en una cuenta privada? ¿Crees que me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo destruyes la empresa que ayudé a construir? Mi madre se estremeció ante mis palabras, tapándose la boca con la mano como si pudiera contener físicamente su sorpresa. El rostro de mi padre se crispó, con los ojos afilados y furiosos. No tienes ni idea de lo que has hecho. Tengo tratos en marcha, inversiones en curso. Si congelas estas cuentas, podrías arruinarlo todo. Ese no es mi problema, le espeté. Tú tomaste tu decisión cuando intentaste echarme del negocio. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío. Hubo un silencio largo y tenso, roto solo por el bajo zumbido del frigorífico en la habitación de al lado. Entonces mi padre se inclinó, su voz profunda y peligrosa. Bien. ¿Quieres jugar duro? ¿Quieres quemar esta familia? Te enseñaré cómo se ve eso de verdad. Sentí un destello de inquietud, un frío giro de presentimiento en mis entrañas, pero me obligué a sostenerle la mirada. Había llegado demasiado lejos para echarme atrás ahora. Emily se interpuso entre nosotros, con las manos levantadas como un árbitro que intenta separar una pelea callejera. Por favor, parad, los dos. Esto no ayuda. Me levanté y cogí mi chaqueta. Tú querías que estuviera aquí, Emily. He venido, pero ya he terminado de intentar razonar con él. Me di la vuelta y salí, los suaves sollozos de mi madre resonando detrás de mí mientras cerraba la puerta de un portazo. Al subir a mi coche, mi teléfono vibró con un nuevo correo electrónico, un mensaje de mi abogado. Mis padres acababan de presentar una demanda, alegando que yo había saboteado el negocio y tomado ilegalmente el control de sus cuentas. Solté una risa amarga y tiré el teléfono en el asiento del copiloto. Así es como querían jugar. Bien, les había dado la oportunidad de marcharse. Ahora me aseguraría de que no les quedara nada por lo que luchar. La demanda me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi padre se había vuelto nuclear, acusándome de todo, desde malversación hasta sabotaje corporativo. Sus afirmaciones eran escandalosas, pero lo que estaba en juego era real. Si lograba convencer a un juez de que me había apoderado ilegalmente de las cuentas, podría enfrentarme a cientos de miles de dólares en daños y perjuicios. Pasé la semana siguiente enterrado en documentos legales, con mi abogado trabajando horas extras para contrarrestar cada nueva moción que presentaban. Mis padres incluso habían arrastrado a Emily, llamándola como testigo en mi contra, probablemente con la esperanza de quebrar mi resolución. Me dolió, pero no podía culparla. Estaba atrapada en el medio, tratando de evitar que la familia implosionara.
Entonces, 2 días antes de la primera cita en el tribunal, recibí un mensaje del contable de mi padre. Había asumido que el hombre estaba del lado de mis padres, pero esta vez su tono era diferente, nervioso, casi suplicante. David, tenemos que vernos en privado. Hay cosas que necesitas saber. Me reuní con él esa noche en un bar tranquilo a las afueras de la ciudad. Ya estaba allí cuando llegué, con un vaso de whisky medio vacío en su mano temblorosa. Parecía más viejo de lo que recordaba, su camisa, habitualmente impecable, arrugada, y sus ojos hundidos. Me hizo un gesto para que me acercara, sus ojos se movían nerviosamente por la sala. David, no debería estar aquí. Si se enteran. Relájate, dije, sentándome frente a él. Solo dime de qué se trata esto. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro conspirador. Tu padre ha estado escondiendo dinero durante años. Cuentas en el extranjero, empresas fantasma, tratos en efectivo por debajo de la mesa. Al principio, pensé que era solo una evasión de impuestos, pero es mucho peor. Sentí que se me formaba un nudo frío en el estómago. Esperaba alguna mala gestión financiera, quizás un poco de contabilidad creativa, pero esto sonaba a un nivel completamente diferente de engaño. Deslizó una memoria USB sobre la mesa, su mano temblaba tanto que pensé que podría derramar su bebida. Todo lo que necesitas está aquí. Extractos bancarios, transferencias bancarias, incluso algunos contratos no muy legales. ¿Es suficiente para hundirlo por completo? Guardé la memoria en mi bolsillo, mi mente acelerada. Si esto era real, podría cambiar todo el juicio. ¿Por qué me dices esto?, le pregunté, mirándolo de cerca. Apuró el último trago de su whisky, sus ojos se encontraron con los míos por primera vez. Porque no voy a caer con ellos, David. Yo también tengo una familia que proteger. Esa noche, me senté en mi oficina, la pantalla del ordenador parpadeando mientras revisaba los archivos. Estaba todo allí, años de tratos sucios, facturas falsas, ingresos no declarados y turbias transferencias al extranjero. Más de $750.000 habían sido desviados silenciosamente de la empresa, con el nombre de mi padre en cada transacción. A la mañana siguiente, envié todo a mi abogado junto con una nota: acabemos con esto. Para cuando llegó la fecha del juicio, mis padres estaban acorralados. Sus cuentas estaban congeladas. Su reputación empresarial estaba por los suelos. Y ahora, con esta nueva evidencia, se enfrentaban a posibles cargos penales. El rostro de mi padre era una máscara de furia cuando entró en la sala, sus ojos fijos en los míos con una mezcla de traición y rabia apenas contenida. Mi madre parecía más pequeña de lo que nunca la había visto, con los hombros caídos y los ojos enrojecidos. El juez tardó menos de 1 hora en dictar sentencia. Las pruebas eran abrumadoras. El caso fue desestimado y el tribunal ordenó una auditoría forense completa de las finanzas de mis padres. Vi cómo el rostro de mi padre se desmoronaba a medida que la realidad se imponía. No solo había perdido el negocio, lo había perdido todo. Una semana después, llamó Emily. Había encontrado a mis padres un pequeño apartamento en un complejo deteriorado a las afueras de la ciudad, apenas una fracción de la extensa casa que una vez tuvieron. No me pidió ayuda, y yo no se la ofrecí, pero les envié el alquiler de unos meses, más por ella que por ellos. En cuanto a mí, firmé los papeles finales para disolver el negocio familiar, cortando los últimos lazos financieros entre nosotros. Mi padre siempre había dicho que la familia y los negocios no debían mezclarse. Y al final, tenía razón. Emily todavía llama, de vez en cuando, siempre con cuidado de evitar el tema de nuestros padres. Sé que todavía espera un milagro, alguna reconciliación de última hora, pero no estoy seguro de tenerlo en mí. Quizás algún día me siente con ellos y escuche cualquier excusa que se les ocurra. Quizás incluso los deje volver a mi vida, lo suficiente para evitar que Emily tenga que elegir un bando. Pero por ahora, me contento con dejar que el silencio se extienda. Mis padres se quedaron sin nada más que el uno al otro, su imperio reducido a polvo. Han pasado unos meses, y el polvo se ha asentado en su mayor parte. Mis padres siguen en ese apartamento estrecho a las afueras de la ciudad, muy lejos de la extensa casa de la que una vez presumieron como una medalla de honor. Emily me dice que les está costando adaptarse,
con su orgullo herido y sus ahorros agotados por los honorarios legales y los impuestos atrasados. Me llamó la semana pasada, con voz vacilante. Quieren verte, David. Están tratando de arreglar las cosas. Dejé que sus palabras flotaran en el aire por un momento, el peso familiar de las viejas heridas instalándose en mi pecho. No respondí de inmediato. Sabía que ella ya había asumido la carga de cuidarlos, pagando algunas de sus facturas cuando sus cuentas fueron congeladas, ayudándoles a mudarse a ese lúgubre apartamento. Era la única que quedaba que creía en la posibilidad del perdón. Está bien, dije finalmente. Iré. Ayer, conduje hasta allí y aparqué mi coche en el agrietado aparcamiento frente a su nuevo edificio. Las paredes eran finas, la pintura se desconchaba, y los pasillos estaban impregnados del olor a comida frita y alfombra vieja. Dudé un momento, con la mano suspendida sobre el timbre, las memorias de nuestro último encuentro explosivo reproduciéndose en mi mente. Cuando mi padre abrió la puerta, apenas lo reconocí. Se veía más pequeño, con los hombros encorvados, el pelo más ralo, y los ojos nublados con algo que se parecía mucho al arrepentimiento. Mi madre estaba detrás de él, con el rostro pálido y demacrado, y sus ojos se humedecieron mientras se acercaba para abrazarme. Nos sentamos en su diminuta sala de estar, los muebles desiguales y las estanterías desordenadas, un crudo contraste con la casa pulcra y perfecta que solían presumir. Tropezaron con sus disculpas, sus voces forzadas e inciertas, como si hubieran olvidado cómo hablarme sin un rastro de autoridad. Cometimos errores, dijo mi padre, con las manos apretadas con fuerza en su regazo. Pensamos que podíamos arreglarlo, mantener a la familia unida, pero fuimos demasiado lejos. Escuché, con mi rostro como una máscara cuidadosa, y mi corazón latiendo con un pulso silencioso e incierto en mi pecho. Una parte de mí quería levantarse, salir y no volver a mirar atrás. Pero otra parte, la que todavía recordaba las noches de juegos en familia, los largos viajes a la playa, y la forma en que mi papá me enseñó a arreglar bicicletas en el garaje, me mantuvo en mi asiento. Después de un largo e incómodo silencio, mi madre extendió la mano, temblorosa, y cubrió la mía. Por favor, David, empecemos de nuevo. No les prometí nada. Solo asentí, me levanté y me fui. Ahora, mientras estoy aquí sentado, mirando ese cursor parpadeante, no estoy seguro de haber tomado la decisión correcta. Quizás debería haberme ido y haberlos dejado vivir con las consecuencias de sus acciones. Pero una parte de mí espera que tal vez, solo tal vez, algunas cosas rotas puedan volver a unirse. Así que, Edith, ¿hice lo correcto?